Hola, muy buenas muchachada. A ver, hoy lo que nos toca estudiar es las ramas en el infinito de una función, es decir, cuál es la tendencia a esa función, cómo va a ser su comportamiento en el infinito. No estamos preocupados ahora de qué es lo que hace la función por aquí en la cercanía. Si lo que nos interesa es qué hace la función allí lejos, ¿de acuerdo? En valores de la x realmente grandes, cuando la x tiende a infinito. Sabéis que en la práctica lo que hay que hacer es el límite cuando x tiende a infinito de la función. Bien, y en caso de que este límite exista, tenemos dos posibilidades. La primera es que el límite sea un valor, un número que pertenece a R. Vale, en tal caso, ¿qué es lo que está pasando gráficamente? Pues lo que pasa es que a medida que yo voy dando valores cada vez más grandes de x, esa función se va pegando, se va acercando a ese valor L del que hablábamos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se va pegando a esa recta que tengo dibujada. Eso puede pasar desde arriba, desde abajo o desde arriba. Incluso algunas veces hay funciones que cortan a esta recta y después ya más tarde ya se comienzan a ajustar a ella. Vale. Todo eso es indiferente, porque a mí lo que me interesa no es lo que hace la función aquí en la cercanía, sino lo que va a hacer allí, en el infinito. ¿De acuerdo? Cuando pasa esto, lo que se dice es que esta función y igual a L, que es una recta horizontal, es una función constante, ¿vale? Decimos que es una asíntota horizontal, ¿de acuerdo? Luego, cuando tengamos un límite finito, lo que nos encontramos va a ser una asíntota horizontal. Es de cajón que si L pertenece a los números reales, pues L evidentemente puede ser negativo. Lo que sí se le olvida a la gente es que L también puede ser cero. En ese caso, lo que haría la función es que se está pegando a la recta igual a cero, que no es otra que el eje de abscisa o el eje X. La otra cosa que puede pasar si existe dicho límite es que este sea infinito, ya sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? En tal caso, lo que está ocurriendo con la gráfica es que a medida que yo voy tomando valores cada vez más grandes de x, la y, la función, va tomando también cada vez valores más grandes, ¿vale? Se va hacia infinito. Bien, hay distintas maneras de que una función se vaya a infinito y vamos a ver cuáles son esas formas, ¿de acuerdo? En primer lugar, una función se puede ir a infinito pues cada vez más deprisa. Este es el caso, por ejemplo, de la ya conocida x cuadrado, que es una parábola. O también lo hace la función cúbica, la x cubo. En general esto lo hacen todas las potencias de x, siempre que el exponente sea mayor que 1, ¿de acuerdo? Y por tanto lo hacen todos los polinomios de grado 2 o mayor. También lo hacen otro tipo de funciones, como la que estoy escribiendo ahora, raíz cúbica de x elevado a 7, que como sabéis se puede escribir como x en forma exponencial x elevado a 7 tercios, ¿de acuerdo? Que 7 tercios, como es un valor entre 2 y 3, pues estaría ahí en medio de esas dos que he pintado. Hay otras funciones que crecen todavía más rápido que estas, que serían las exponenciales. Las exponenciales, por ejemplo, 2 elevado a x, ¿vale? O la más famosa, e elevado a x, ¿de acuerdo? Las exponenciales crecen mucho más rápida que las anteriores y mientras mayor sea la base, pues más rápido lo hacen. Hay otras funciones que en cambio van a infinito, pero lo hacen cada vez más despacito, ¿de acuerdo? Es el caso, ya lo conocemos, de la raíz de x o de la raíz cúbica de x. Y en general, de todas las x elevado a a, siempre que a sea menor que 1, ¿vale? Hay otras funciones que lo hacen todavía más despacio, que son, ya lo sabéis, las logarítmicas. Las logarítmicas son las que viajan al infinito más despacio, pero aunque parezca que no, sí que llegan a infinito. Y a mayor base, ¿vale? A mayor base, por ejemplo, si pongo el logaritmo en base 10 de x, lo hace todavía más despacio. Todas estas formas de irse a infinito, ya sea cada vez más despacio o cada vez más
deprisa, siempre que sea en modo de curva, se le llaman ramas parabólicas. Ramas parabólicas, con su tilde y todo, ¿de acuerdo? Y bien, si una función se va al infinito, pero no se va ni de forma cada vez más rápido, ni forma cada vez más despacio, ¿cómo se puede ir? Bueno, pues evidentemente la única forma de irse a infinito de esa manera es a velocidad constante, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto de que una función se vaya a infinito a velocidad constante? Pues que cuando yo doy un paso aquí en el eje de las x, en el eje de las y doy un paso aquí, en el eje de las y, pues subiré una cantidad. Y si vuelvo a dar otro paso, pues volveré a subir la misma cantidad, ¿de acuerdo? Y por cada paso subo siempre esa cantidad. Esto no pasaba con las funciones que pintaba antes, ¿de acuerdo? No pasaba. Si yo aquí doy un paso, subo una cantidad, ¿vale? Y cuando después vuelvo a dar otro paso de la misma amplitud, evidentemente, pues no subo lo mismo, subo, como veis, mucho más, ¿de acuerdo? Entonces las funciones que hacen esto, las únicas funciones que hacen esto, el subir a una velocidad constante, son, como ya sabéis, las rectas. Las rectas que tienen esta forma, y igual a mx más n, donde sabéis de sobra que la m esta es precisamente esto que subía, lo que estábamos diciendo que subía cuando daba un pasito en las x, eso que sube la y. Que sube o que baja, porque la m, la pendiente puede ser negativa y la recta ser decreciente, ¿de acuerdo? Bien, pues resulta que hay un tipo de curva, algunos tipos de curvas, que evidentemente sin ser rectas, después sí que adquieren un comportamiento muy parecido. Es decir, cuando yo voy dando valores cada vez más grandes de la x, esa curva se va pegando a esa recta, ¿de acuerdo? Puede ser por abajo, puede ser por arriba, ¿de acuerdo? O lo de antes puede ser que cruce cierto momento y después ya más tarde se ajuste, ¿vale? Entonces, en el infinito, estas curvas son prácticamente una recta, por lo tanto su crecimiento no es a velocidad constante, pero es prácticamente a velocidad constante, ¿de acuerdo? En tal caso se dice que la recta esta igual a mx más n es una asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Y este es el último de los casos que nos quedaba por ver. Luego hay algunos casos en los que el límite de la función es infinito y tendremos, en lugar de ramas parabólicas, una asíntota oblicua, ¿vale? Bien, antes de continuar vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera es que todo lo que he hecho hacia la derecha, hacia el infinito, se hace de forma completamente análoga hacia el menos infinito. De hecho, se puede utilizar aquello que vimos en teoría, si os acordáis, de que el límite cuando x tiende a menos infinito de una función de f de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de menos x, ¿vale? Esto que era un resultado teórico, hay veces que no hace falta ni siquiera usarlo y que se ve fácilmente cuando la x tiende a menos infinito, se ve muy fácil qué es lo que va a hacer la función. Otras veces sí es necesario, va a ser necesario hacer esta transformación para poder ver qué es lo que hace el límite. Bien, y hoy para ustedes en Cazadores de Mitos vamos a tirar por tierra uno de los mitos que hay con respecto a las asíntotas, que también existen. Y es el siguiente, que he leído muchas veces por ahí y se lo he escuchado en algunos videotutoriales, y es que dicen que las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas se excluyen mutuamente, es decir, que cuando hay asíntotas horizontales no hay oblicuas y viceversa, ¿de acuerdo? Que si hay gente de hecho que en ejercicios que he visto está haciendo el estudio con asíntotas horizontales, encuentra una asíntota horizontal y ya automáticamente afirma que no hay asíntota oblicua. Eso es mentira, ¿vale? A ver, vamos a aclarar esto. Evidentemente, si yo estoy mirando en una sola dirección cuando x tiende a infinito, está claro que si hay una asíntota horizontal es porque el límite ha salido finito y que por tanto no va a haber asíntota oblicua. Y que si hay una asíntota oblicua, entonces porque el límite ha salido infinito y por lo tanto es imposible que haya una asíntota horizontal.
Por lo tanto, cuando miro en una sola dirección, evidentemente sí que se excluyen mutuamente, eso es de cajón, ¿de acuerdo? Pero si yo miro la función en global, yo me puedo encontrar fácilmente, bueno, hay algunas funciones, no fácilmente, pero sí hay algunas funciones que lo hacen, que pueden tener hacia un lado, por ejemplo, una asíntota horizontal y hacia el otro lado una asíntota oblicua. Y estas funciones existen y están ahí fuera, ¿vale? Por ejemplo, una función que hace esto es la función y es igual a la raíz de x cuadrado menos x más x. Y si queréis verlo, lo podéis comprobar en GeoGebra, ¿de acuerdo? Y veréis que hacia la derecha esta función tiene una asíntota oblicua y que hacia la izquierda tiene una asíntota horizontal, ¿vale? A esta función, si tengo tiempo, le dedicaré otro vídeo tutorial porque es una función bastante interesante, sobre todo a la hora de aplicar límites y ver algunas herramientas. Más cosas, cuando tenemos una asíntota, ya sea horizontal o oblicua, ¿vale? Mis alumnos me suelen preguntar la pregunta estrella, ¡Maestro! Porque ellos hablan así, ¡Maestro! ¿Y cómo sabemos si la función se acerca por abajo o se acerca por arriba o atraviesa primero y después ya se ajusta? ¿Eso cómo lo sabemos? Entonces yo muy tranquilamente, para que no se pongan nerviosos, les contesto que no se preocupen, que más adelante en el mismo estudio de la función vamos a ver con otras herramientas, pues por ejemplo el crecimiento, con la primera derivada, máximos y mínimos, y todo ello me va a ir dando pistas de cuál es el comportamiento de la función y vamos a poder dibujarla perfectamente. Bien, pues hecha esta clasificación, lo único que nos queda por explicar es cómo diferenciamos cuando el límite de la función tiende a infinito, cómo diferenciamos el caso de las ramas parabólicas del caso de las asíntotas oblicuas, ¿de acuerdo? Bien, esto lo voy a explicar primero, cómo se aplicaría la regla y ya está. Y después más adelante voy a explicar por qué esa regla funciona, ¿de acuerdo? A modo de profundización. Si a alguien no le interesan las razones, pues que se quede con lo siguiente y ya está. Bien, pues una vez que tenemos que el límite hacia el infinito de una función es infinito, ya descartamos que hacia ese lado haya una asíntota horizontal, pero podría haber una asíntota oblicua, ¿de acuerdo? ¿Cómo distinguimos ese caso de las ramas parabólicas? Bueno, pues con la siguiente regla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido entre x, ¿vale? Si este límite me da un número m, que este número m tiene que ser distinto de 0, entonces hago el siguiente límite. Límite cuando x tiende a infinito de f de x menos ese m que me ha dado, que acordaos que es distinto de 0, por x, ¿vale? Si este límite me da un número n, entonces automáticamente tendremos que hay una asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Habrá una asíntota oblicua y la función se pegará a ella, ya sea por arriba o por abajo, y la asíntota oblicua es precisamente la recta igual a mx más n. Es decir, el primer límite que hacíamos me daba la pendiente, la m, por eso no puedo permitir que sea 0, ¿de acuerdo? Porque si permitiese que la m fuese 0, entonces no estaríamos hablando de una asíntota oblicua, estaríamos hablando pues de una asíntota horizontal. La m tiene que ser distinta de 0, hace la función de pendiente, y la n, que hacemos después con el otro límite, aquí faltan unos paréntesis, la n es la ordenada en el origen, ¿de acuerdo? Y con eso tendríamos la asíntota oblicua, ¿vale? La recta. Después veremos ejemplos de cómo se hace esto en la práctica y también veremos que esto, en el caso particular de las funciones racionales, las que son división entre polinomios, se puede hacer de una manera mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y al final del vídeo explicaré por qué esto funciona, ¿vale? Nosotros vamos a hacer esto en la práctica, vamos a usarlo como una regla, esta regla hay que aprendérsela, pero voy a explicar más tarde por qué funciona y en qué se basa. Bien, otra cosa es qué pasa cuando hacemos este límite, ¿vale? Y no da esa m, sino que da o bien 0, ¿de acuerdo?
que ya hemos dicho que m tiene que ser diferente de 0, o da infinito, o menos infinito, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en estos dos casos? Pues en estos dos casos va a pasar que no hay asíntota oblicua, evidentemente, que va a haber rama parabólica. Bien, pues en el caso en el que da 0, es el caso aquel que hablamos en el que la función crece, pero cada vez más despacio. Y el caso en el que da más infinito, pues crece cada vez más deprisa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un resumen antes de meternos en los ejemplos de cómo quedaría la cosa a la hora de estudiar el tema de las asíntotas horizontales y oblicuas. Hacemos el límite, ¿de acuerdo? Si sale un número real, asíntota horizontal. Si sale más o menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que comprobar si hay asíntotas oblicuas. Para ello hacemos este límite, ¿de acuerdo? Si ese límite me da un número diferente de 0, hacemos este otro límite, ¿de acuerdo? Y si ese límite me da un número real cualquiera, entonces tenemos una asíntota oblicua en esa recta. ¿Que no me da ese m distinto de 0 que pedía? Pues hay dos posibilidades. O que me dé 0, en tal caso tengo una rama parabólica de las que crecen cada vez más despacito, o me dará infinito, o bueno, menos infinito, en el que tendré una rama parabólica de las que crece cada vez más deprisa, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que toda esta casuística la estamos haciendo para aquellas funciones cuyo límite en el infinito existe. Sabéis que hay otras funciones que el límite en el infinito no existe, bien porque la función no está definida a partir de cierto valor, ¿de acuerdo? Bien porque la función es divergente. Bueno, eso ya lo estudiamos en su momento y si no os acordáis os sugiero que le echéis un vistazo.